Hola, gente bonita. Les doy la bienvenida al episodio número 6 de la segunda temporada de mi podcast Fernanda Rebollar Dixit. El día de hoy traigo un tema que en este presente tan efímero en el que estoy, pues nos tiene vueltos locos, pero es un tema tan repetitivo que merece la pena abordarlo porque nos va a seguir sucediendo. Esto es Mercurio retrógrado. ¿Qué es Mercurio retrógrado? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos afecta? ¿Se puede hacer algo? ¿O cómo debemos de actuar? Bien, vamos a entender este fenómeno desde el principio. Nosotros estamos en el planeta Tierra y desde aquí tenemos una perspectiva de todos los planetas de nuestro sistema solar, pero es una perspectiva, digamos, pues no centralizada porque no estamos al centro del sistema. Por lo tanto, genera, por así decirlo, ilusiones visuales que nos hacen percibir el universo de forma distinta. Uno de estos fenómenos es la retrogradación de los planetas. Esto implica que por la diferencia de los tamaños de las órbitas de todos los planetas, hay un momento en el cual nosotros vemos como si los planetas estuvieran regresando sobre sus propios pasos. En lugar de seguir girando, se están regresando. Esto puede ser largo o corto dependiendo del planeta del que estamos hablando. Por ejemplo, Plutón pasa mucho tiempo en retrogradación, pero Mercurio no. Mercurio, al ser el más pequeñito y el estar más cerca del Sol, pues es una diferencia mucho más radical y esto hace que entre en retrogradación 3 veces al año y cada una de esas veces se estaciona ahí alrededor de 3 semanas. Seguramente han escuchado este fenómeno y si no lo han escuchado, aquí lo vamos a explicar. ¿Qué pasa cuando se retrograda Mercurio? Pues vamos a entenderlo ahora desde el punto de vista de la astrología y la mitología que implica este planeta. Mercurio era el mensajero de los dioses, era veloz y además era el dios del comercio, entre muchas otras virtudes y cualidades, y que también muchos de los mitos nos llevan a pensar que entre Hermes y Mercurio o hubo un sincretismo o estábamos hablando de la misma persona manifestada en dos espacios temporales más o menos distintos. Por ende, pues también los conocimientos y los estudios profundos y herméticos se relacionan con esto. Cuando Mercurio se encuentra en retrogradación, todo lo relacionado con ese simbolismo se ve perjudicado. La comunicación, las transacciones, la información, inclusive las clases, por ejemplo, se pueden ver afectadas tanto como maestros como desde el punto de vista del alumno, ¿no? En fin, se manifiesta en todos los aspectos de la vida que tienen que ver con comunicación, que son bastantes. Esto es muy común que nos pase, que podemos estar enviando un correo electrónico y se nos olvida poner el archivo adjunto o lo mandamos a la persona incorrecta o estamos enviando un mensaje y lo mandamos a la persona inadecuada. Puede ser inclusive que ponemos datos en nuestro buscador, navegador del celular para llegar a cierto lugar y nos lleve a otro lado completamente diferente. Todo eso tiene que ver con este influjo o esta interferencia en las comunicaciones. Hay un aspecto que me parece también importante abordar, que es al momento de estar en una relación, la comunicación de emociones, sentimientos, estados y situaciones que podamos estar atravesando se vuelve muy difícil, se vuelve muy tortuoso porque casi pareciera que tú estás diciendo algo completamente diferente a lo que tú querías decir. Yo digo, esta pelota es roja y los demás pueden estar escuchando, esta canasta es azul. Ya ni siquiera estamos hablando de lo mismo. Y hay este tipo de problemas de interpretación también. Es un momento en donde es importante ser muy claros en lo que decimos, en lo que comunicamos. Si notamos que la otra persona no nos está entendiendo o se está tergiversando la conversación, la información, pues es un momento de detenernos y decir, a ver, espera, yo quise decir esto y tú me estás entendiendo esto, y tratar de evitar las discusiones porque estamos en un momento en donde se pone muy ríspido todo, porque no podemos comunicarnos de forma adecuada. Es como si perdiéramos de pronto la capacidad de hablar el idioma en el que están hablando los demás
y por más que nos esforzamos, nuestra boca está hablando un lenguaje distinto. Es un poco así, ¿no? Son ejemplos, son metáforas, son alegorías, pero al final es la sensación que tenemos nosotros. Y recordemos que todo esto tiene que ver con la percepción. Por ende, sabiendo que tenemos esa afección en nuestra comunicación, prestando más atención, podemos modificar esa situación a través de la percepción del problema mismo. Le quitamos la cualidad de problema y simplemente decimos, bueno, hay esta situación que yo ya sé que a mí me afecta de cierta manera. Sucede que este influjo a nivel general de esta interferencia sucede exactamente así. A nivel general, todos estamos bajo el mismo sol y bajo los mismos astros y nos influye pues este cambio en la comunicación, esta interferencia en nuestras comunicaciones. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene una carta natal que tiene características pues únicas e individuales. Entonces, ¿cómo se encuentra Mercurio desde nuestro nacimiento y cómo sucede Mercurio retrógrado cada vez que pasa por nuestra carta y qué planetas y qué signos y qué situaciones y qué casas está afectando? Pues eso ya es una lectura individual. Por ejemplo, mi compañero, él tiene Mercurio retrógrado natal, es decir, cuando él nació, Mercurio estaba en retrogradación. Por ende, a él le funciona bastante bien este influjo porque le permite de alguna manera enderezar la perspectiva. Es como si él estuviera viviendo con el cassette al revés, con la información al revés. Entonces, durante las retrogradaciones, él está mucho más estable al momento de comunicarse y le es mucho más fácil expresarse a nivel personal. Sin embargo, a nivel colectivo, el colectivo no está listo y está escuchando las cosas completamente distorsionadas de lo que él está diciendo. Esa claridad para él no es claridad para los demás. Nosotros ya llevamos bastantes años con estos influjos encima, por ende ya hemos aprendido a decir, uy, me prevengo porque ahí viene Mercurio retrógrado, y cuando llega Mercurio retrógrado es el estar pensando y recordándonos constantemente que tenemos ese influjo, que tenemos ese ruido mental que a mí me afecta muchísimo porque yo no lo tengo retrógrado natal y que me hace de alguna manera alejarme de la comprensión mental de lo que está pasando a mi alrededor, sobre todo con mi compañero, ¿no? Ya lo sabemos y ya nos prevenimos, pero no estamos acostumbrados a prevenirnos ni a estar revisando cómo van a estar los astros para nosotros. Por lo menos una vez al mes. Yo diría que es como recomendable estar revisando de vez en cuando qué es lo que nos está pasando a nivel astrológico para saber cómo enfrentar lo que sigue. Si todos los fines de semana, por decirlo así, yo reviso cuáles son los influjos para mi signo zodiacal la siguiente semana, voy a poder tener un panorama mucho más amplio para poder actuar y para poder tomar decisiones. Si sé que va a haber tránsitos o aspectos que me hagan, pues me den quizá una tendencia a ser más iracundo, pues entonces voy a estar prevenido a no tener reacciones iracundas. Y de pronto siento que me estoy molestando, digo, oh, es cierto, tenía yo un aspecto con Marte y por eso me estoy molestando tanto, pero en mi carta también tenía yo este aspecto y este aspecto que me ayudan a entenderlo, y ya te puedes detener a reflexionar sin, digamos, reaccionar de forma negativa o traumática, o a veces ni siquiera por tu voluntad, sino por un influjo astrológico que alborota cosas en ti. Insisto, yo creo que sería una excelente idea para todos nosotros estar conscientes de nuestros tránsitos y de nuestras cartas natales. Es un estudio de vida en donde podemos obtener información muy valiosa. No se trata de los horóscopos de periódico, no se trata de buscar lo que sea y cualquier persona puede dar un horóscopo. No. Horóscopos de entrada yo creo que es como un término ya muy quemado y no se trata de eso. Se trata de ver cómo está la carta para ti, cómo van a suceder los planetas y los tránsitos para ti. Y existen muchas aplicaciones gratuitas en donde tú puedes ver este tipo de cosas. No tienes que estar consultando a un astrólogo necesariamente. Puedes ir estudiando y aprendiendo este tipo de cosas. Hay mucha información en internet y
pues al momento de investigar siempre es buena idea estar cotejando, no estudiar una sola cosa o a una sola persona, sino ver qué tienen que decir los demás con respecto a ese mismo tema. Por eso pienso que es más sencillo acercarnos a eso porque hay toda esa información y considero que es absolutamente importante para poder tener una comprensión mayor de qué es lo que nos pasa, por qué nos pasa y por qué nos influye de esta manera. Bien, regresando entonces a Mercurio retrógrado, debemos estar muy pendientes de cómo nos estamos comunicando. Insisto, si yo sé que yo tengo un planeta retrógrado como Mercurio en mi carta natal y que los demás a mi alrededor no, puedo saber dónde estamos teniendo fallos o dónde estamos teniendo aciertos. No significa que sea todo mal y todo vaya a salir mal durante estas 3 semanas y que 3 veces al año nos van a salir las cosas siempre de la peor forma posible. No, no es tan allá, no es tan profundo, más bien es la conciencia de que eso nos puede suceder, nos lleva a evitar errores de comunicación, errores en nuestras relaciones, errores laborales inclusive. Es una etapa donde debemos de estar muy pendientes, muy conscientes, y esa etapa de conciencia es también esa etapa que les decía de la meditación. La retrogradación es un estado de meditación. Por lo tanto, es un momento de reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestras comunicaciones, si estamos contentos, a gusto, conformes con lo que estamos haciendo al momento de comunicarnos, y analizar cómo estamos llevando nuestras relaciones. Es un gran momento meditativo que también va a tener un influjo dependiendo de dónde tenemos nosotros a Mercurio, en qué casa, en qué signo, y por dónde se encuentra transitando ese Mercurio retrógrado en estos momentos. Es muy probable que puedan encontrar información más profunda si estudian sobre qué casa y sobre qué signo tienen ustedes a Mercurio en su carta natal y sobre qué casa y sobre qué signo está cayendo Mercurio retrógrado para ustedes. Porque así tienen un panorama mucho más amplio, hay mucha más información, e insisto, no se queden con una sola cosa. Siempre buscar cotejar información y hacer un promedio de esa información nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de verlo e interpretarlo. La astrología viene de un estudio muy profundo y muy antiguo de los mitos representados en esas constelaciones, pero hay mucha información también que desde esos ayeres históricos ya venía tergiversada. Por ejemplo, la constelación de Orión, se los dije en la primera temporada, en realidad no estaba dedicada a Orión, sino a Al-Hausa. Pero hubo un momento en la historia en la que dijeron, no puede ser, vamos a cambiarlo. Lo cambiaron y todos los mitos y toda la información que se tenía al respecto se enfocaron hacia ese otro ser y se olvidó esa información. Pero rascando un poquito e investigando podemos encontrar todo respecto al Hausa y puede ser un motivo de investigación muy profundo. Les decía yo que ese será un tema para otra emisión de este podcast, pero son probaditas de información que creo que merece la pena investigar, no quedarnos con lo que nos dicen de primera mano y ya. Y eso creo que aplica en todos los aspectos de nuestra vida. De hecho, yo tengo un aspecto de retrogradación en mi carta natal, Júpiter, que me lleva a tener problemas con la autoridad y con lo que me enseñan en la escuela. Entonces, yo cuestiono esos conocimientos porque no me parecen totales, porque yo tengo la necesidad de encontrar mi propia verdad. Por ende, investigo y hago un promedio con la información que encuentro para poder hacerme mi propia verdad. Por eso es importante investigar, estudiar y profundizar en todos los aspectos que tenemos en nuestra carta para entender cómo funciona nuestra psique. Y esto de Júpiter retrógrado yo lo aprendí hace relativamente poco, no tiene más de 2 semanas que descubrí ese aspecto y me puse a estudiarlo, pero que es absolutamente congruente con toda mi vida y todo mi desempeño académico. Como estudiante, como profesora y como persona autodidacta, he tenido muchos conflictos con creer la verdad que me están enseñando. Entonces, pues es un aspecto bastante profundo,
Esto me lleva a ser, desde el punto de vista de la sociedad, una rebelde sin causa que está en contra de todo y que no puede aceptar la información de la autoridad. Entonces yo ya puedo trabajar con esa información y disolver, digamos, los conflictos que se puedan presentar. Y eso sucede con todos los aspectos. Por eso, cuando estamos durante Mercurio retrógrado, es bien importante estar conscientes de que estamos bajo ese influjo, de que es posible que no se entiendan bien las cosas y tenernos un poco más de paciencia, tenernos un poco más de empatía, de saber que todos estamos afectados y que es posible que no nos estemos entendiendo, pero no es porque el otro no quiera entender o porque traiga una información en nuestra contra, sino que tiene que ver más con un influjo que va más allá de ellos, que inclusive va más allá de nosotros, que nos está afectando a todos y que se puede atravesar de forma amena si estamos conscientes. Si no estamos conscientes va a ser mucho más difícil que podamos entender qué nos está pasando y simplemente vamos a ir por la vida confundidos y peleándonos cada vez que se atraviesa esta retrogradación. Entonces, bueno, este es el consejo que yo les doy, ¿no? Estar mucho más conscientes de eso porque es un periodo meditativo, entender cómo se encuentra nuestra carta natal, cómo afecta nuestra carta natal, e insisto, pueden bajar aplicaciones a su celular para estar pendientes de estas cosas y les van a ayudar muchísimo, de verdad. Los recordatorios que dan todos los días, que nos hablan de los ciclos y los aspectos que vamos viviendo todos los días, nos pueden ayudar a decir, ok, amanezco, ¿cómo está mi día? Bien, hoy tengo un aspecto que hace que me vaya muy bien con las transacciones y los negocios, ¿no? El cerrar un negocio, perfecto. Pero si tengo un aspecto negativo con la comunicación de pareja, por decir algo, pues yo ya sé que lo ideal es tener precaución al momento de estar comunicándome con mi pareja porque puedo detonar un pleito donde en realidad no había necesidad de tener un pleito. Simplemente Mercurio se atravesó en algún aspecto de mi carta haciendo que yo esté buscando pelea. Entonces estoy prevenido y por lo menos encontrar una forma de fluir esa energía sin que tenga que resolverse en una discusión o un pleito, ¿no? Saber que esos aspectos nos influyen nos permite estar más conscientes y más pendientes de cómo nos conducimos en la vida y de cómo podemos hacerlo de forma más armónica para empezar para nosotros y para seguir para el entorno. Porque entendiendo este tipo de situaciones podemos fluir de forma más empática y de forma mucho más armónica. Y ya. Creo que eso es todo lo que tengo que decir. Recuerden revisar, repasar y tener mucha paciencia durante estas etapas de Mercurio retrógrado. Les dejo todo mi amor, espero que las cosas fluyan y que esto no les afecte de formas negativas, que puedan encontrar la forma de salir adelante de Mercurio retrógrado sin conflictos. Y espero que tengan una excelente vida.